Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos a través de esta red para compartir la palabra de Dios contigo. Te saluda Marina Medina y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago, capítulo 2. Así que como siempre te digo, busca tu Biblia, busca tu cuaderno, ponte cómodo y que esta sea una noche para aprender. En esta noche vamos a estar estudiando Santiago capítulo 2, versículo del 14 en adelante. La semana pasada, como bien te lo mencioné, comenzamos a introducirnos en este capítulo 2 de Santiago, donde comenzamos a hablar justamente de una fe que fuera tal que pudiera conectarse con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que son pobres. Y Santiago sigue trabajando la misma línea en este capítulo 2, versículo 14. Ahora, quisiera recordarte que cuando comenzamos a trabajar esta carta de Santiago, dijimos que Santiago, entre sus temas, habla acerca de una fe que es vivencial. Y lo comenzamos a ver desde el capítulo 1, de cómo trabaja la fe a partir de las pruebas. Es decir, cómo con nuestra fe nosotros afrontamos la prueba. Luego hablamos cómo también a partir de nuestra fe afrontamos las tentaciones. Posteriormente hablamos de la importancia de que nuestra fe esté conectada con la palabra y seamos hacedores de la palabra de Dios. Y ahora es cómo mostramos nuestra fe relacionado con las obras. Y en esta noche justamente vamos a hablar acerca de una fe completa. Este capítulo 2 de Santiago es sumamente interesante, porque aquí se nos presenta uno de los grandes dilemas que se ha discutido muchas veces dentro de la iglesia. Lo que Pablo enseñó en sus epístolas versus lo que Santiago está enseñando en esta carta. Por ende, entonces nos lleva a reflexionar el tema de la fe versus las obras. Y por último, nosotros vamos entonces a estar desarrollando de qué obras son las que Santiago nos está invitando a hacer. Así que vamos entonces a usar nuestras ilustraciones para comenzar a hablar primeramente. ¿Se contradice Pablo con Santiago? Vamos a presentar nuestras PPT. Muy bien, primeramente vamos a hablar acerca de que Santiago capítulo 2 nos habla de tres tipos de fe. Claro está, recordemos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que recordar que es una traducción en castellano, en español, pero que los idiomas originales del texto bíblico fueron en griego, en hebreo y en arameo. Y sobre todo el Nuevo Testamento es un escrito en griego. Y de hecho la palabra que habla de fe en el Nuevo Testamento, la palabra pisti y la palabra creer, que es el verbo, que es pisteu, ¿verdad? Ambas palabras están desplegadas en casi todo el Nuevo Testamento y hay aproximadamente más de 200 referencias con estas palabras fe y creer. Y cuando se habla de fe y creer, está hablando prácticamente de lo mismo. Esa riqueza se pierde un poco cuando el texto bíblico es traducido, ¿verdad?, en nuestro idioma. Sin embargo, vamos a resaltar entonces de qué fe se está hablando en esta carta de Santiago. Según el doctor James Garnett, este doctor en su libro Teología Sistemática nos habla de que las tres fe que está hablando en el versículo del 18, del 14 al 18, es una, del versículo 18 al 20 otra, y de los versículos 21 al 26 está hablando de otra. Entonces, el primer tipo de fe que nos dice el doctor James, nos habla acerca de la fe de asentamiento, como ustedes lo están viendo en sus diapositivas. Y la fe de asentamiento es aquella fe que cree en la obra salvífica de Jesús y lo acepta. Pero es una fe que es un asentamiento, es decir, yo lo acepto, pero sin que
me hayan dado explicación de esto, sin tener una convicción profunda de esto, y sencillamente yo lo creo. Por eso el mismo Santiago hace uso de esta fe cuando habla en el versículo 19, que dice, los demonios también creen. Y es cierto, los demonios saben de la existencia de Dios y ellos creen en que Dios es real, pero no es lo mismo creer esto que la consecuencia de nuestra fe realmente en Dios. Entonces, esa es la fe que le dice también la fe credencia o la fe de conocimiento. El segundo tipo de fe que nos habla el doctor James es la fe de confianza. Y esta es una fe fiducia, es una fe donde sí hay un conocimiento de la obra salvífica de Jesús y hay una aceptación y se crea una convicción y se crean decisiones detrás de esta fe, pero es una fe que, como Santiago lo dice en los versículos 14 al 17, es una fe que si no va acompañada de obras, es una fe que se hace inútil, ¿verdad? Entonces, no solamente basta con que nosotros hayamos hecho un compromiso por Jesucristo, creamos en Él, creamos en su palabra, sino que este creer en Cristo y estas decisiones que nosotros hemos tomado por Jesucristo debe entonces estar acompañada de una serie de acciones y de actitudes y de comportamiento de parte nuestra. Y el tercer tipo de fe, como ustedes lo están viendo en su pantalla, es la fe de compromiso, que nos llega justamente en la tercera parte de Santiago, cuando hablemos ahorita, y es la fe donde esas convicciones que nosotros creemos y tenemos en Dios, hay una entrega total entonces a esas convicciones y a ese creer en Dios. Es como lo que hizo Jesús, ¿verdad? Por nosotros, su convicción de amor por nosotros le lleva a actuar con compromiso. Bien. Si bien tenemos que analizar la palabra fe, también es importante que analicemos entonces la palabra obra. Y recordar que en el texto bíblico encontramos que hay tres maneras en que nos podemos referir a las obras. Primeramente, las obras de la carne, las obras de la ley y las obras de amor. Y la obra de la carne no es la que está haciendo referencia a Santiago, pues las obras de la carne son las expresiones de nuestra naturaleza pecaminosa, los actos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos entonces de las obras de la ley, justamente son las referencias que nosotros vamos a encontrar, que hace Pablo, y que lo podemos ver en el capítulo de Romanos 3, en Gálatas capítulo 2 y otros pasajes del texto bíblico. Ahora, estas obras de la ley, como bien lo estás viendo en la pantalla, son aquellas obras que estaban relacionadas y que hace referencia a la ley que viene desde los tiempos de Moisés y que las personas desde los tiempos de Moisés se requería al pueblo de Israel que se mantuviera en la práctica de esta ley, porque al mantenerse en la práctica de esta ley, está en la práctica de su legalidad, ¿verdad? Entonces, prácticamente los mandamientos, sí, era parte de esta ley, ¿verdad? Que nos habla el Antiguo Testamento y que hace referencia a Pablo, pero que Pablo aclara en los versículos que estás viendo en pantalla y que hace un momento te mencioné, que el cumplir los mandamientos, ¿verdad? Para los judíos del primer siglo no era realizar las obras de la ley, sino más bien ahora los mandatos que procedían de Cristo, que es amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fíjese, Pablo lo resalta en Gálatas capítulo 2, versículo 16, lo dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de Jesucristo. Entonces, frente a esto, queridos amigos y amigas que nos están escuchando,
¿De qué obras está hablando entonces Santiago en el capítulo 2? Santiago está hablando acerca de las obras del amor, que son las acciones, las conductas, los comportamientos que al nosotros tener esa convicción plena en Jesús, se expresa en acciones de amor, en nuestras actitudes y nuestros actos de amor hacia el prójimo. Y yo pues te los pongo de esta manera. Encontramos entonces que Pablo, de hecho, cuando escribe Efesios, cuando escribe Gálatas, también hace referencia de esas obras de amor, esos actos de amor, cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que no es ni la circuncisión ni la incircuncisión lo que vale para la fe, sino qué cosa, sino una fe que actúa por medio del amor. Y la mayoría de las veces cuando se ha leído ese pasaje se han quedado en la parte de la incircuncisión y la circuncisión, pero no ven que la fe que actúa, ¿verdad?, por medio del amor. Así que Pablo mismo está haciendo referencia a esto, y en Efesios capítulo 2, versículo 9 al 10, fíjese lo que dice Efesios, dice que nosotros somos hechuras de Dios, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Según dice el texto bíblico, para buenas obras. Esa es la obras que está hablando Santiago en el capítulo 2, y vemos frente a estos pasajes que Santiago no se contradice en absolutamente nada con Pablo y viceversa, y que más bien ambos están hablando de que nuestra fe debe de producir posteriormente obras de amor. Y lo otro es que si hubiese habido una contradicción entre Pablo y Santiago, teniendo como referencia de que Santiago es el medio hermano de Jesús, en el concilio de Jerusalén, recuerda que esta carta fue escrita, se piensa, antes de este concilio, en el concilio de Jerusalén hubiese salido a flote esta situación. Y recordemos que en el concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, es otra situación la que se trata. Así que olvidémonos de ese pensamiento que es una contradicción entre Pablo y Santiago, porque ambos están hablando de la fe y de las obras desde perspectivas diferentes, y ambos están de acuerdo de que nuestra fe debe ser expresada a través de buenas obras. Ahora que hemos visto la diferenciación de la fe versus las obras, y de que Santiago nos habla de diferentes tipos de fe, y de que también estamos hablando de diferentes tipos de obras, y que Santiago se concilia justamente con Pablo en esta carta, ahora entonces vamos a adentrarnos a lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Santiago nos dice de esta manera, y yo antes de leer el pasaje quisiera mencionarte de que prácticamente esta forma como se trabaja Santiago en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, es como si él tuviera un diálogo, tuviera un debate, está afrontando unos interlocutores, y recordemos que Santiago está escribiendo no a una población específica como pasa con las epístolas particulares, sino que más bien Santiago está escribiendo a un grupo de iglesias que están dispersas en Asia. Entonces, estos interlocutores, él lo habla en forma general, y él comienza con su primer debate. El primer debate lo vamos a encontrar del versículo 14 al versículo 17. Nos dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supongamos que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Esta fe es muerta y es inútil. Hace un momento yo te hablaba acerca justamente de la fe y este es el segundo tipo de fe. Esa fe donde sí hay una convicción de quién es Dios, de creer en Dios. Ha habido una aceptación de Dios. Sin embargo, esta es una fe donde le falta producir y le falta accionar con sus obras. Y Santiago justamente dice, esta fe de esta manera es una fe muerta y es una fe inútil. No sirve. ¿Para qué sirve? Esta fe es muerta, esta fe es inútil. Recuerda que esta fe que se está hablando es la segunda clasificación que hace un momento hice, que es la fe fiducia, o sea, es una fe de gente que ha tenido un encuentro con Cristo, que tiene una convicción en el Señor, sin embargo, es una fe que le falta acompañarla y completarla con las acciones. Bien, importante notar es que cuando nosotros estamos hablando de este pasaje, nos evoca justamente el juicio de las naciones que vamos a encontrar en Mateo capítulo 25, como lo estás viendo en tu pantalla. Y en este juicio de las naciones de Mateo 25, del 31 al 46, el Señor comienza a hacer este tipo de declaración y dice, en aquel caso tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste. Entonces los justos le respondieron, ¿en qué momento nosotros te dimos de comer, te dimos abrigo, te sustentamos? Y mira la respuesta del Señor Jesús. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Recordemos la semana pasada cuando hacíamos la clasificación de cómo la pobreza es abordada en el texto bíblico y hablamos de 5 tipos de abordaje en cuanto a la teología de la pobreza. Y uno de los abordajes es que es la encarnación de Cristo. Es decir, y con este pasaje encontramos que para Dios, ¿verdad? Cada vez que nosotros apoyamos, sustentamos, colaboramos, hacemos una obra de amor hacia el prójimo en necesidad, es como si se lo estuviéramos haciendo a él. Entonces, esta conexión es importante. Entonces, primeramente, queridos hermanos, Dios no quiere de nosotros una fe fiducia, una fe que sí cree en Él, pero que no se muestra con esas obras de amor hacia el prójimo. Esta fe, Santiago le llama, es una fe que no sirve, es una fe inútil. Ok, ahora, en este pasaje de Santiago, Santiago usa un ejemplo y habla de una persona que está pasando, hermanos que están pasando por hambre, por frío, están desnudos, no tienen que vestir, no tienen que alimentarse. Entonces, pues el hermano lo saluda y le da hasta el saludo de ve en paz. En la versión Reina Valera se usa y en paz, en la versión que yo he usado, que es la traducción, no la traducción viviente, no se ve, pero le dice, bueno, que te vaya bien. Y lo que encontramos es que ir en paz se usa la expresión shalom, una expresión usada por el pueblo hebreo y que nos habla desde el Antiguo Testamento que el shalom de Dios es el bienestar total, no solamente es bienestar de paz, sino un bienestar total en todas las áreas de la vida, tranquilidad, contentamiento, satisfacción. Entonces, lo que Santiago estaba diciendo es que este saludo de alguien que se encuentra con alguien que tiene hambre y que está pasando frío y no tiene cómo calentarse y decirle, oh, bueno, hermano, vaya en paz, es un saludo descortés. En la cultura de aquel entonces era totalmente descortés, porque no solamente te estoy diciendo, vaya en el shalom de Dios, es decir, en ese bienestar total, viendo que estás en una necesidad, sino que también la referencia y las palabras que se usan en griego está haciendo como referencia a que no es que en ese momento fue una falta
no estaba concentrado, estaba pasando en otra cosa y no me di cuenta que esta persona tenía una necesidad, sino es como, es algo que se está en continuidad, o sea, continuamente se está cometiendo la misma falta y por lo tanto lo que Santiago nos está queriendo decir, si su fe tiende a continuar de esta manera, es una fe que no sirve y es inútil. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces la segunda referencia que hace Santiago en versículo 18 al 20 y dice así, ahora bien, alguien podría argumentar, viene el segundo debate, recuerda que yo te he hablado del inicio que Santiago está como en un debate, en un interludio con alguien imaginario y en este segundo debate es como si alguien le hiciera la pregunta, ¿verdad? Ahora bien, alguien podría argumentar, recuerda el debate que te he estado diciendo imaginario en que se encuentra Santiago y está ripostando si alguien hace este tipo de argumentos, ¿no? Algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no lo haces con tus buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios, un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿No te das cuenta? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras, nuevamente se resalta la expresión, es inútil? Ahora, yo quiero decirte que en este segundo debate que tiene Santiago con esos interlocutores imaginarios, te quiero resaltar que viene entonces tal vez un segundo pensamiento con relación a esto de la fe y la obra. Recuerda que el primer pensamiento es, si ves a alguien en necesidad y no haces nada, pudiendo hacer algo, y es tu costumbre hacer esto, esa es una fe inútil, es una fe que no sirve para nada. En este segundo debate es que algunos, como suele pasar en los tiempos de hoy, la gente cuando quiere debatir, debate y dicen, bueno, yo tengo fe. Algunos tienen fe y otros tienen obra. Como alguien podría decir, bueno, yo tengo el don de la fe y otros tienen el don de servicio. Pero te quiero decir que aquí Santiago no está hablando que no se trata de que unos tengan fe y otros tengan obra. De hecho, no se trata de tener fe este tema, sino se trata de una fe que obra, una fe que actúa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Santiago, hace referencia de la fe cretencia que hace un momento te mencionaba, porque dice, sí, hasta los demonios creen que hay un solo Dios, que Dios es real. No es esa fe la que quiere Dios, es una fe que obra. Y interesante que en la Reina Valera utiliza la expresión, no aparece ahí porque estoy usando la nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera usa la expresión hombre vano. Por eso puse la fe vana. Y la expresión en griego de hombre vano es kenox. Y esa expresión de kenox no solamente ya hace referencia al sustantivo de fe, sino que está haciendo ya referencia a la persona. Es decir, el hombre vano es el que continúa pensando que la fe se puede mostrar de manera sin obras. Así que el tener una fe inútil o el tener una fe vana prácticamente también nos transforma en hombres y mujeres vanos. Y ya te digo, aquí el concepto de vano, esta expresión dice, nos pone como tontos, en otras expresiones nos pone como necio, porque la fe es abstracta y solamente se puede ver a través de nuestras acciones y nuestros hechos. No hay otra manera. Es como el amor, es como la inteligencia, es como la comprensión, es como la empatía, ¿verdad? Es como estas expresiones, conceptos abstractos, que la única forma en que nosotros los podemos evidenciar es a través de las acciones.
Vamos a este tercer round donde Santiago nuevamente hace su tercer debate con sus interlocutores sobre la fe. Y lo vemos desde el versículo 21 hasta el versículo 26. En este pasaje o en estos tres versículos es donde encontramos la fe completa, la fe que es acompañada con obras. Y Santiago nos muestra dos ejemplos, dos personajes del texto bíblico. Y qué interesante porque parecieran personajes contradictorios, pero que demostraron una fe completa. Uno de ellos es Abraham y el otro personaje, una mujer en el texto bíblico, Raab. Vamos, como ya lo mencioné, encontramos el ejemplo de Abraham. Y el pasaje dice, nos recuerda que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y Santiago está dejando ver con este pasaje que Abraham, cuando accionó, cuando decidió llevar como holocausto a su hijo Isaac, fue que Dios le declaró justo. Es decir, su fe se tradujo en acciones y esas acciones permitió, como bien lo dice el versículo 22, ese conjunto de su fe y sus acciones actuaron en conjunto y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió la escritura. Como también lo mencioné hace un momento, encontramos en los pasajes posteriores el ejemplo de Raab. Y Raab, quien fue una prostituta en el libro de Josué, usted encuentra esta historia. Ella fue declarada justa por creer lo que aquellos espías le habían dicho y creer de que Dios daría la victoria, ¿verdad?, a los judíos de Jericó. Y ella esconde a esos mensajeros y los ayuda a regresar sin riesgo. Y fue allí donde justamente ella es declarada como una mujer justa por sus buenas acciones. Y aquí nuevamente Santiago nos dice, así bien, la fe sin buenas acciones está muerta. Y esto nos conecta con la palabra griega que significa sin, o sea, cuando dice la fe sin, ese sin en griego es la palabra arge. La encontramos en el versículo 20 y en todos los versículos donde usted lee aquí en Santiago, la fe sin arge. Y esa connotación sí se traducía como cuando alguien había quedado sin empleo y no tenía, ¿verdad?, empleo, o cuando alguien pues estaba ocioso o era una persona vaga que no tenía qué hacer en su vida, o también cuando algo era indigno. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es que la fe sin arge, la fe arge, ¿verdad?, sin obras, es una fe que no trabaja, es una fe que es ociosa, es una fe que no sirve de nada, es una fe indigna. Y como te he dicho en ocasiones, Santiago es un autor muy fino y hace un juego de palabras que tal vez a nosotros nos cuesta captarlo por el idioma, pero lo que Santiago está queriendo decir con este juego de palabras es la fe sin obra, no obra. Es decir, la fe sin arge, la fe arge sin obra no es digna. Y ante esto tenemos entonces que recordar cuando Santiago, en el capítulo 1, que hablamos de eso en sesiones anteriores, en el versículo 27 nos dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y eso lo mostró Cristo a través de su vida, alimentando 5,000,
alimentando 4,000, sanando a enfermos, eh, prestando la atención a aquellos que eran los detestables de la sociedad, leprosos, publicanos, prostitutas, extranjeros, como bien lo mencionaba yo la semana pasada, ¿verdad? Y esta carta de Santiago me hace recordar la historia de la iglesia, y tal vez esta historia no la conocemos mucho, porque data de los siglos 3 4 aproximadamente, donde surge hombres y mujeres que quisieron rescatar esa fe que se había diluido, dado cuando fue ese casamiento entre la iglesia y el Estado. Estamos hablando de los tiempos de Constantino, un poco después, y surgió prácticamente que el oficio de aquellos monjes que se aislaban, que se retiraban. Y entre esa historia hay la historia de una mujer que se llama Maquina, y esta mujer amó a Dios de tal forma que bendijo a muchas vidas. Era una mujer que venía de una familia rica, de hecho de su familia otros dos grandes de la historia también fueron parte de esa familia. Y, y esta mujer decidió no casarse, toda su riqueza la dio a gente necesitada, a los pobres, y decidió a través de un hogar que ella creó formar a muchas mujeres que venían de la calle, que venían de una vida dura, que venían tal vez de la prostitución, y las discipulaba y las formaba en la palabra de Dios. Entonces, gente como esta persona que ha quedado en la historia nos hace recordar que nuestra fe tiene que ser una fe viva, pero también la historia de hoy, de muchos hombres y mujeres que están sirviendo y que están dando a aquellos que tienen necesidad. En nuestra iglesia nosotros tenemos ministerios que están trabajando para ayudar a otros. Actualmente la iglesia, a pesar de todas las limitantes que se están teniendo, está ayudando a más de 200 familias, ¿verdad? Con bolsas de alimentos, de otras formas, para tratar de socavar un poco, ¿verdad? Toda esta crisis que se vive. Y esa es una fe con obras. Y otros ministerios, hermanos que a nivel individual han tomado la decisión de ayudar a los que tienen necesidad, eh, porque tienen una fe viva. Ahora, yo te quiero decir que pensando en la expresión una fe completa y los actos de amor, yo tal vez quiero señalar que el acto de amor no solamente consiste, aunque en la historia o en perdón, en el enfoque que hemos estado viendo de Santiago, es justamente en ayudar a aquellos que no tienen, pero los actos de amor de la fe van más allá de solamente dar alimento a aquellos que no tienen. Tienen que ver con muchos actos que nosotros podemos llevar a nuestra vida, como por ejemplo no aceptar la corrupción, como por ejemplo decir la verdad o no aceptar la mentira, como por ejemplo tratar con dignidad a nuestros ancianos, valorar la generación emergente, formar, ¿verdad?, la niñez y esa generación emergente que está, ¿verdad?, creciendo, amarnos los unos a los otros, tratar con dignidad, como decía Pablo en Filipenses, viendo a los demás aún como mayores que nosotros mismos, trabajando con humildad, y podemos enumerar la cantidad de buenas obras que consiste o son parte de nuestra fe viva. Por eso quiero cerrar esta sesión de hoy permitiéndote escuchar solamente un fragmento de una canción que me gusta mucho, que es del hermano Santiago Benavide. Pues ahora anuncio, conozco a Santiago, y esa es buena música, música cristiana que te permite reflexionar sobre varias
aspectos de la vida cristiana, Santiago Benavides. Y vamos a escuchar una canción, un pedacito de su canción que se llama Una fe sencilla. Quiero que le prestes atención al fragmento de la canción que voy a dejar, porque su letra nos dice mucho en esta noche. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Muy bien, entonces en esta noche, a través del pasaje de Santiago capítulo 2, hemos hecho un lindo acercamiento acerca de una fe que es completa. Una fe que no es solamente una convicción, es solamente un creer, sino una fe que se muestra a través de acciones, de obras de amor. Y lo he estado diciendo desde la semana pasada. Sabemos que es muy difícil en un tiempo como el que vivimos hablar de preocuparnos por el prójimo, hablar de hacer obras de amor, porque estamos sumergidos en nuestra propia realidad o en nuestro propio dolor. Pero también es justamente esa realidad que nos debe llevar a pensar, no solamente a estar sumidos en nuestra propia realidad y nuestro propio dolor, sino una fe que es capaz de ver más allá y de poder ver las realidades que están alrededor de nosotros, realidades de gente que está sufriendo mucho más que nosotros, y es el momento para que nosotros mostremos una fe completa, una fe con fruto, una fe con obras de amor. Pregúntate, ¿cómo puedes mostrar a tu prójimo, el que esté más próximo a ti, verdad? Esa fe completa, esa fe de obras de amor. O cómo podemos mostrar, verdad, a nuestra sociedad que nosotros somos una iglesia con una fe viva, una fe completa. Que el Señor te bendiga. Espero la próxima semana, igual como siempre, te conectes. Que el Señor te dé una semana llena de oportunidades para bendecir a otras personas. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones.